Quisiera invitarles, hermanos, a leer en primera carta de Pedro. Esta mañana vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, los versículos 10 y 11. Cada hijo de Dios va siendo transformado de gloria en gloria. Cada proceso de Dios nos lleva para enriquecer nuestra vida, madurar nuestro carácter, transformar, renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y cada palabra que Dios nos enseña es una verdad que ilumina nuestra vida. El Salmo dice que su palabra es una lámpara que ilumina nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Dice la Escritura entonces, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, y nos dice cómo hacerlo. Si tienes un don, ministralo a otras personas, pero nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él le pertenece. Y si nosotros no lo diéramos, como quiera, a Él le pertenece la gloria. Y Él la va a recibir por la eternidad. Y los que no han querido dar gloria, pues vivirán con las consecuencias de eso. Entonces, tomando estas palabras que dice el apóstol Pedro, que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, vamos a pensar como buenos hijos y buenos administradores. Un administrador es una persona que se contrata para que administre a veces unas propiedades, departamentos. El administrador asume una responsabilidad para administrar los bienes de otra persona. En la Biblia tenemos esos ejemplos y se le llama mayordomos. Los mayordomos eran esclavos que administraban para un señor. Algunos eran contratados para ese servicio, pero cada persona tenía que cumplir con una función. Y tomando ese ejemplo desde la antigüedad, la Biblia nos dice que nosotros también somos administradores, pero no somos esclavos. Por eso quisiera enfatizar que como hijos, como buenos hijos, debemos también ser buenos administradores de la gracia. Cuando el esposo le da para el gasto a la esposa, ella se convierte en una administradora. Si los padres salen y le dan dinero a los hijos y dicen, aquí está para que compren el pollo y compren el aceite y compren las verduras, entonces ellos se hacen administradores. No pueden disponer de eso para otra cosa, solamente para cumplir aquello para lo que se les está dando el dinero. Y ahora nosotros acá lo que vemos en la Escritura es que somos administradores de la gracia de nuestro Dios. La palabra que se usa para explicar esto en la iglesia se llama la mayordomía. Eso es lo que nos enseña a nosotros que no somos dueños, nos enseña muchas cosas, pero que somos administradores.
esta figura del mayordomo es ya dijimos, un esclavo que trabaja y administra para otra persona. El Señor usó parábolas y dio ejemplos de cómo un hombre le da a sus empleados cierta cantidad de dinero para que ellos lo trabajen. Pasa el tiempo y después él regresa, ¿y qué hace? Pide cuentas. Y aquí lo que se puede enfatizar, ¿verdad?, es que en la antigüedad el mayordomo no era un criado, no lo trataban mal, sino que era una persona de mucha confianza, porque le estaban entregando pues la propiedad, el dinero, los bienes de una persona. Y el mayordomo lo que hacía era que tenía que cuidar eso con toda fidelidad para poder rendir cuentas. Pero la relación entre el dueño y el mayordomo era una relación de confianza, de amor, de fraternidad. No era tratado como un esclavo, no era maltratado, sino que era una relación de suma confianza, de amor y muy fraterna. Por eso es que Dios, cuando nos dice que somos administradores, es porque nos está confiando. Él nos tiene confianza para darnos algo que nosotros podamos administrar. Y Él espera que lo hagamos bien. Y por eso vamos a hablar de esta mayordomía esta mañana. La mayordomía, digo, entonces es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante Dios de usar bien lo que Dios nos ha dado. Por decir, en la Biblia se habla de la hospitalidad, que vamos a pensar ha estado restringida por los últimos años, que se dice no puedes tener visitas en casa, pero en la antigüedad se le enseñaba a los cristianos a ser hospitalarios, poder recibir a otras personas temporalmente o a veces por más tiempo. Lo que ha ocurrido ahora con Ucrania, que las familias han salido y que han tenido que dejar todo, y hay otras familias en otros lugares de Europa que han dicho, los queremos recibir. Podemos tener aquí, acomodarnos, nosotros nos metemos en un cuarto y ellos pueden usar la otra habitación. Esta hospitalidad era algo que los cristianos enseñaron, tener esta disposición de compartir el hogar, compartir los frijolitos, compartir lo que uno tiene. Porque pienso que a veces nos da pena y decir, ay, pero es que mi casa es muy chiquita, es que no tenemos grandes comidas, entonces no podemos recibir a otras personas. Lo importante de esto es el amor con que uno puede abrir su casa, su mesa y compartirlo con otro. Eso es lo más importante porque es una expresión de Cristo. Hacerlo es cumplir con esto que el Señor espera de nosotros. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Según lo que ha recibido, así. Porque no podríamos pensar, bueno, el día que yo tenga una casa de tantas habitaciones, pues los voy a recibir. Pero ya sabemos que uno también se podría quejar y decir, esta casa está tan grande y cuesta tanto limpiarla y cuidarla y mantenerla. Según lo que ha recibido, cada uno debe ser fiel. Y esta idea de ser responsables ante Dios, cuando lo podemos ver en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo puso para trabajar y administrar. No le dio un paraíso de vacaciones, no dijo, a ver Adán, aquí come lo que quieras, haz lo que quieras, estás en el paraíso. Dice que lo puso a trabajar y a cuidar el huerto. Cuidar significa que había alguien que quería hacer daño y Adán debería haber estado alerta. Cuando habla del Salmo 8, también nos dice que el hombre es menor que los ángeles, pero Dios lo ha puesto para cuidar de la tierra. Y lo que acabamos de leer en Pedro, que dice Pedro, porque al Señor le pertenece la gloria y el imperio, el poder. El Apocalipsis dice la riqueza, la sabiduría, todo le pertenece al Señor. Amén. Entonces no hablamos de algo que no esté en las Escrituras, y lo que sí quiero enfatizar es que nadie puede evadir la responsabilidad
de vivir para el Señor. Podemos no vivir para el Señor, podemos vivir para nosotros, pero no podemos evadir la responsabilidad que eso implica, porque cada uno de nosotros lo vamos a ver, dará cuentas ante Dios. El primer principio de la mayordomía, la primera enseñanza es que el Señor es el dueño de todas las cosas. Yo creo que es una verdad que la mayoría podemos comprender y decir, sí, está bien, sí, pues sí. Y hay tres razones principales para que entendamos nosotros por qué el Señor es el dueño de todas las cosas. Primero estamos dando la idea, Dios es el dueño de todas las cosas y les voy a dar tres razones para explicar esto. La primera es que Él es el creador, Él es el que ha hecho todas las cosas. Por eso es el dueño, ¿verdad? Porque Él lo hizo. Y vamos a dar unos versículos, pero el segundo pensamiento es porque Él no solamente hizo las cosas, sino que Él las mantiene. Él sustenta el universo, Él lo mantiene funcionando. Por ejemplo, podríamos comprar una planta, ponerla en la casa, que tenga unas flores bonitas y vamos a decir, nosotros somos los dueños. Ahora, ¿qué significa eso? Que hay que cuidar la planta, que hay que regarla, quizás ponerle abono para que tenga más florecitas. ¿A cuánto se nos ha secado una planta en casa? Bonita, nos la regalaron y la planta era preciosa y por un descuido se nos secó. No fuimos buenos administradores. Dios mantiene el universo funcionando, mantiene las condiciones para que la vida marina funcione, para que la vida en la selva funcione y para que la vida en las ciudades funcione para nosotros. Dios ha permitido que nuestro corazón siga latiendo, nuestros pulmones sigan trabajando, nuestros músculos sigan funcionando. Dios nos mantiene con vida. Si dijéramos, no, pastor, yo estoy vivo porque yo como mis 3 tiempos, por eso es que yo estoy vivo. Pero si viéramos más en el fondo, Dios es el que nos mantiene con vida. Nuestro corazón late porque Él así lo ha decidido. El día que Él diga hasta aquí, mira, ni con todas las terapias que te puedan hacer va a funcionar, porque Dios nos tiene un tiempo establecido para cada uno de nosotros. Así que como Él es el creador y Él es el que sustenta todas las cosas, Él ha hecho algo más. Él hizo un sacrificio para redimir las cosas para Él. Porque cuando Dios las puso en la mano del primer administrador, Adán fue muy descuidado y le arrebataron el poder y Satanás vino a quedarse como que él fuera el dueño de todas las cosas. Aquí se llaman paracaidistas, ¿verdad? Cuando alguien invade una propiedad, va y se mete y pone por ahí una tiendita y de repente empieza a poner unos tabiques y de repente empieza a construir y después dice que él es el dueño y que de ahí nadie lo saca. Bueno, eso fue algo más o menos lo que hizo el diablo. Se aprovechó del problema de Adán, de Eva y asumió él como que fuera el dueño. Por eso vino Cristo y dice que Cristo le quitó las llaves. Cristo tomó la autoridad, la recuperó. Ahora el Señor es nuestro Señor. Y el que antes gobernaba, ese ya no gobierna. Ese ya fue derrotado desde la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el Señor ha hecho un sacrificio para redimir todas las cosas, no solamente nuestras vidas, sino todo lo creado volverá nuevamente bajo la autoridad de nuestro Señor. Vamos a mencionar brevemente el Salmo 24, 1 y 2 y Romanos 11, 36, donde dice que del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que la tierra produce es del Señor. El mundo y los que en él habitan, aquí estamos nosotros. Mira, este salmo ya estaba pensando en ti. Cuando David se inspiró para escribir este salmo 24, 1 y 2, él
estaba diciendo que todos los que habitan el planeta le pertenecen al Señor. Y sigue diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ustedes saben que la tierra está en el punto perfecto en la distancia con respecto al sol. Si nosotros estuviéramos más cerquita del sol, nos quemaríamos. O sea, a veces no aguantamos el calor, los que son de Toluca, que es un lugar muy alto, muy frío. Entonces a veces decimos, qué calor, no se soporta el calor. Pensemos en aquellos que viven en los desiertos, esos sí tienen calor. O decimos nosotros, qué frío en Toluca, pero nunca hemos estado a 30 grados bajo cero, ¿verdad? Hay lugares que sí están más fríos que nosotros. Pero ¿de quién es la tierra? Dice, él la fundó sobre los mares, es del Señor. La tierra y todos los que aquí la habitan. Amén. Aunque fíjense, estamos viviendo así como arrimaditos en este planeta y hay algunos que se atreven a negar que haya un dueño de este planeta. La locura del ser humano es infinita, parece. Hay una señora en España que está haciendo un alegato legal, una pretensión para reclamar que ella es la dueña del sol y que todos los que reciben los rayos del sol le deberían pagar un impuesto, porque ella se está promoviendo como la dueña del sol. Pues qué interesante cómo es el ser humano, cómo es capaz de pensar cosas que no tienen sentido y razón. ¿Y qué pensará Dios de esa clase de pensamientos humanos, verdad? Esa es la locura del pecado. Romanos 11:36 termina este capítulo diciendo el apóstol, porque de él, por él y para él son todas las cosas. De él, por él, existen por él y para él son todas las cosas. Y si vamos a a Hebreos, mejor, 1:3, hablando del Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y esta es la palabra importante en el versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas. Él las mantiene con vida, las mantiene funcionando. Todo se debe a que la mano del Señor está manteniendo este mundo en orden. Lo hemos alterado, el ser humano ha alterado la naturaleza, pero Él todavía manda la lluvia, Él todavía manda los vientos, Él todavía manda las cosas en la naturaleza, porque eso es lo que mantiene las cosas funcionando, las mantiene con vida. Él sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder, porque Él así lo ha declarado, y este universo se mantiene por el poder de nuestro Señor. Vamos a primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Aquí vamos a ver dos versículos que deberíamos nosotros memorizarlos, analizarlos, meditarlos, vivirlos. 6:19. Y está hablando del cuerpo primero, pero pasa más allá. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y cómo termina la frase? Y que no sois vuestros. Y que no, ustedes no son de ustedes mismos, ustedes no se pertenecen. ¿No saben que su cuerpo es un templo del Espíritu, el cual está en nosotros? Él vive en nosotros y lo tenemos de Dios,
y que no somos nuestros. Eso es lo que está diciendo. No nos pertenecemos a nosotros. Aunque nosotros decimos, me voy a ir a arreglar mi cabello, me voy a ver esto. O sea, nos sentimos como los dueños de nosotros, pero no somos dueños de nosotros. Y sigue diciendo, nos da la razón, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Porque han sido comprados. Esta palabra comprado es redención, como cuando se paga el rescate por una persona que está secuestrada. Se rescata a esa persona. Lo que Cristo hizo en la cruz fue rescatarnos. Dio su vida en sacrificio, pero dio su sangre como un pago para rescatarnos del pecado, de la oscuridad, del diablo. Entonces ahora le pertenecemos a Él por redención. Por eso el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Como que éramos esclavos del diablo, ahora somos comprados esclavos del Señor. Glorificad, o sea, ¿qué nos queda? Si Dios nos ha comprado, ¿qué nos queda? Glorificarle, darle gloria, darle honor. Eso es lo que los hijos de Dios deben aprender a hacer. Darle gloria a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Vas a tu cama, gracias por mi cama. Te levantas, Señor, estoy vivo. Te metes al baño, ay, pero a las carreras. Pero tienes agüita caliente, me imagino, ¿sí o no? Y tienes algo con que cubrir tu cuerpo. Y tal vez tienes un vehículo para transportarte. Y tienes ciertas comodidades. ¿No deberíamos dar gracias a Dios todo el tiempo por todas las cosas? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? ¿Mi cuerpo de quién es? Del Señor. Bueno, mientras estamos casados, también la Escritura dice que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo, mientras estamos casados. Pero al final, ¿de quién es el cuerpo? Es como que el Señor le dice al esposo, ¿verdad? Te voy a prestar a esta hija mía para que la ames. No escuché ningún amén, pero así es como funciona, hermanos. Así es como es. Dice, glorifiquen en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que Dios es el dueño de nosotros. Amén. ¿O somos libres? Bueno, pensemos en un ejemplo así. Pensemos en un niño pequeñito, 5, 6, 7, 8 años, que está en la casa. ¿Y quién le compra la ropa a ese niño? ¿Quién? Los papás, ¿verdad? Papá, la mamá le compra los zapatos, los calcetines, la ropa interior. ¿De quién es todo lo que él tiene? Y si tiene juguetes, ¿quién le compró los juguetes? Los padres. ¿A quiénes les ha costado todo lo que la criatura tiene? A los padres. Así es Dios, nos ha dado todo porque Él lo ha hecho todo. No, pero es que yo lo pago con mi dinero. Bueno, tienes dinero porque Dios te dio un trabajo. Ah, bueno, pero a mí me cuesta mi sudor. Bueno, deberías dar gracias que tu cuerpo sude, porque si no sudara sería un problema y ahí sí que tendrías problemas con tu salud. No, pero es que yo me mato trabajando. Bueno que puedes trabajar, ¿verdad? Qué bueno que puedes tener tus músculos y puedes ir, venir. Qué bueno, porque eso es lo que Dios te permite. Y al final, pues te pagan y con eso que nos pagan cubrimos necesidades. Pero no debemos olvidar que con lo que recibimos debemos honrar a Dios y probar que Él ocupa el primer lugar de nuestra vida. Él es el dueño de todo. Y lo que estoy diciendo no es todo. Toda la Biblia nos enseña que Dios es dueño de todas las cosas. Amén. ¿Tendremos algo de lo que Dios no sea el dueño? ¿Verdad que no? Porque aún nuestro espíritu, nuestro cuerpo, le pertenece a Él. El siguiente punto
muy importante lo encontramos en Romanos 14:2 y nos enseña que todos nosotros le daremos cuentas a Dios de nuestra vida y de todo lo recibido. Romanos 14:2 nos dice, 14:12, de manera que cada uno de nosotros, ¿qué? Dará a Dios cuenta de sí. ¿Te imaginas eso? Tú le vas a dar cuentas a Dios de tu vida, de lo que hiciste o no hiciste, de lo que, vamos a decir, de lo que serviste a Él o no le serviste. Todos nosotros daremos cuentas a Dios. Por eso hablar de esto es muy importante, porque esta es una verdad que nos ubica en el presente y nos prepara para la eternidad, el saber que tenemos que darle cuentas a Dios de nuestra vida. Y ya dijimos que hay muchas enseñanzas del Señor de cómo le dio los talentos a sus siervos y después vino para pedir cuentas. Nos ha dado la vida, nos ha dado dones, talentos, habilidades, cualidades especiales. Por ejemplo, la persona que tiene buena voz, ¿para qué debería usar su voz? Para exaltar al Señor. La persona que tiene facilidad de administrar, debería administrar y ayudar a otras personas. La persona que tiene, por ejemplo, esa disposición del servicio, son las personas que toman carreras muy humanitarias, como la medicina, porque quieren aliviar el dolor de otras personas. Son las personas que buscan una enfermería, porque tienen una preocupación por el bienestar de otras personas. Hay otros trabajos, ¿verdad?, que hacen que todo esto funcione. La mecánica, por ejemplo, pues necesitamos un buen mecánico que al reparar un auto no nos engañen, no nos roben y no volvamos a tener un accidente peor que la primera vez. Así que nosotros podemos decir, cada persona tiene un don y un talento especial. Y como en un cuerpo, cada uno tiene algo que lo hace único y especial para que el todo funcione bien. Así que daremos cuentas al Señor. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces hay que prepararnos. Y si no están de acuerdo, está bien, se vale no estar de acuerdo, pero eso no evita que tengan que dar cuentas un día. Vamos a ir nuevamente a primera carta de los Corintios, ya lo leímos. No, no lo hemos leído, leímos Pedro. Capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como. Cada administrador debe ser fiel. Lo que se espera si una persona es contratada para un trabajo es que lo pueda cumplir, que lo cumpla bien, que llegue a tiempo, que cumpla los horarios, cumpla las actividades, que tenga los cuidados necesarios para hacer las cosas. Creo que ni nosotros contrataríamos a una persona que es totalmente irresponsable o una persona que es olvidadiza, que deja todo. Imagínate que le dejas dinero para ir a hacer un pago al banco y esa persona va por la calle y puede olvidarlo en el taxi, en el camión, en el Uber, y olvida el dinero y dice, ay, es que yo siempre lo ando perdiendo todo. Pues no le podrías confiar esa clase de cosas, porque se espera que la persona sea fiel, y la fidelidad habla del cuidado para mantener las cosas bien. Por eso dice el apóstol, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y se recuerdan que la fe es un equivalente de fidelidad.
Cuando la Biblia habla de la fe, habla de una persona que se mantiene fiel a Dios. Cuando la gente dice, no, yo creo en Dios, pero yo creo en unas piedras y creo en estas cosas y creo en estas apariciones. Eso no es una verdadera fidelidad a Dios. La fe en Dios habla de nuestra fidelidad para tener al Señor como el único Dios de nuestra vida. No tenemos a nadie más. No le pedimos a nadie más. No nos arrodillamos ante nadie más. No confiamos ni esperamos en nada, solamente en lo que dice Él a través de su palabra. Lucas 16:10, solo se los voy a leer, dice, pero lo pueden anotar. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo poco. Tal vez hoy no estamos administrando grandes cosas, pero Dios espera que lo que hagamos seamos fieles, porque un día nos va a poner en algo mayor y ahí entonces se probará si hemos sido fieles al Señor. Amén. Ahora, hay algo más. El siguiente punto, ya hablamos, ¿verdad?, de que Dios es el dueño. El punto número 2, que daremos cuentas al Señor. El punto número 3, que se requiere fidelidad al Señor. El número 4 es a mayor crecimiento de nuestra vida espiritual, a mayor madurez, el resultado es que habrá más bendición. Cuando un niño es pequeño no entiende las cosas del hogar, los gastos, no entiende cómo funciona el hogar. Él no sabe cómo es que se generan las comodidades que él tiene. Él no sabe por qué hay agua caliente. Él quisiera estar las horas en la ducha jugando con el agua caliente, pero él no sabe todo lo que cuesta el gas para mantener el agua caliente. Si alguien deja la hornilla prendida y deja el agua y se quema la ollita, lo que sea, pues el niño no sabe, no valora ni el precio de la olla, ni el precio del gas, ni nada. Cuando los niños no hacen las cosas en el tiempo que lo deben hacer, alteran el tiempo de los padres. Entonces, una cosa lleva a otra. Pero vamos a decir, si nosotros crecemos como personas maduras, espirituales, si nosotros maduramos nuestra fe, nuestra entrega al Señor, nuestro compromiso con Él, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que Dios añade más bendición. Si una persona administra 1,000 pesos, 2,000, 5,000 pesos, 10,000 pesos al mes, a la quincena, y esa persona se administra bien, ¿qué hace Dios cuando las personas son fieles? Las bendice. Lo que tienen, Dios lo multiplica. Lo que dan, Dios lo devuelve. Lo que siembran en la vida de otras personas, Dios lo multiplica y viene de regreso. Pero una de las cosas más importantes, hermanos, hablando de este tema, es nosotros deberíamos saber lo que hace Dios con lo que nosotros hacemos. Porque Dios, cuando nos pide que hagamos algo, prueba nuestro corazón, nuestra fe, nuestra obediencia, prueba nuestro entendimiento. Pero quiero decirles algo, cuando Dios nos manda algo, es porque Él nos quiere bendecir más. Porque si nosotros pensamos, es que Dios me está pidiendo esto y esto está difícil, yo no puedo con esto. Bueno, nos estamos perdiendo lo que Dios quiere hacer más. En el Deuteronomio, Dios le dice a Israel, mira, no vayas a decir mi poder y mi fuerza me ha dado esta riqueza. Porque debes saber, dice, que es el Señor el que hace que tú prosperes. Es el Señor el que te puede bendecir. Es el Señor el que te va a ayudar. Bueno, a veces las personas ganan mucho dinero y en el tiempo lo gastan en su salud. Lo gastan en cosas que no les rinden ningún beneficio. Cuando Dios nos bendice,
Cuando Dios ve la fidelidad, Dios va a bendecir más. Y cuando una persona es más bendecida, ¿qué creen que va a pasar? Le va a dar más. Cuando el hombre multiplicó, dice que le dieron 5 talentos. Y cuando él los multiplicó, los talentos, y aquí había uno que le dieron un talento y no hizo nada con él, ¿qué dijo el dueño? Quítenle este y dénselo al otro. Y en una de las enseñanzas del Señor dice que le dijeron: Señor, pero ese ya tiene más que todos. ¿Y qué sabe el Señor? Que el que tiene hoy 5 multiplica a 10. Y el que tiene 10, ¿qué va a hacer con esos 10? Va a multiplicar a 20. Y si tiene 11, van a ser 22. Por eso es que Dios honra la fidelidad, la obediencia de sus hijos. Y hay una gran enseñanza en esto, porque esta bendición viene por generaciones. Hermanos, si realmente comprendiéramos nosotros lo que es la bendición de Dios, el favor de Dios, cuando Dios promete que nos va a bendecir, no solamente es a nosotros, no solamente es nuestra situación económica temporal mientras vivimos nosotros. Cuando Dios bendice es porque Él establece una bendición que va a ir a tus hijos y va a alcanzar a tus nietos y va a alcanzar a tus bisnietos, y esta bendición estará incrustada en la familia, irá de generación en generación en generación, si nosotros podemos enseñar la palabra, si podemos enseñar bien las cosas. Amén. Hubo un hombre que cuando entraron a Jericó, el Señor le dijo al pueblo, ¿verdad? Le dijo a Josué: diles que no tomen nada de Jericó. El pueblo de Israel apenas estaba llegando al lado oriente del río. Si vemos un mapa de Israel, baja el río de arriba a abajo, y ellos estaban en el mapa se vería a nuestra derecha. Iban a cruzar el río y lo primero que iban a encontrar era una ciudad llamada Jericó. Jericó estaba amurallada, era imposible que alguien la conquistara. Jericó era la primicia de la tierra prometida. El Señor dice: no tomen nada de Jericó, no agarren algo de Jericó. ¿Por qué? Porque si vienen en plan de conquista, ¿por qué no podían quedarse con los animalitos? ¿Por qué no podrían quedarse con los bienes, las propiedades, y ellos enriquecerse de esa manera? Era muy sencillo: no pueden tocar Jericó porque Jericó es una primicia, es algo que es ofrecido al Señor, no lo puedes tomar para ti. Pero hubo una persona, se llama Acán. ¿A alguien le suena ese nombre? Acán vio, dice, un manto de Babilonia, algo hermoso, un tejido precioso, y vio unas monedas y le ganó la tentación. Y tomó aquello, lo escondió, fue a su tienda, escarbó ahí, lo guardó y hizo como que no había pasado nada. Pues Israel tuvo una victoria, pero después había una ciudad muy pequeñita llamada Hai. Y entonces en el plan de conquista pues van sobre la ciudad, y esa ciudad que era chiquita mató a más del pueblo de Dios y los hizo huir. Y entonces vinieron y dijeron: ¿cómo es que algo tan grande Dios nos dio la victoria y con algo tan chiquito hemos sido derrotados? Y le dice el Señor: es porque hay pecado, y no van a tener más victorias hasta que no arreglen el pecado. El pecado de Acán es muy importante entenderlo, pues. No solamente fue una desobediencia, dirá: ay, ¿a poco? Solo porque agarró eso. Qué severo Dios, porque cuando le aplicaron justicia, lo apedrearon a él y a toda su familia y todo lo que él tenía. Y crearon un montón de piedras, dice, en un valle que se llama de Acor, porque era un valle de la confusión. Josué dijo: tú nos has confundido a nosotros, ahora Dios te confunde a ti y toda tu casa. Y no, bueno, qué severo el Antiguo Testamento, tal vez porque no entiendes el principio. El principio de la primicia es que lo primero es de Dios.
Tal vez no estés de acuerdo, está bien, no tienes por qué estar de acuerdo. Yo te enseño algo que dice Dios, que lo primero es de Él. El primero de tus hijos le pertenece al Señor. Es dedicado para el Señor, para sus propósitos. O sea, no solamente es que Dios te va a dar un hijo y que tú dices, ya tengo mi bebé. Es que el primer hijo que nace es dedicado para el Señor. Amén. Los primeros frutos no se toman porque son dedicados para el Señor. Lo primero es del Señor, se llaman las primicias. Por eso Cristo es la primicia de la resurrección. Él es lo primero porque es dedicado para el Padre y es nuestro modelo y bendición para todos nosotros. Como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Cristo, que es la primicia, luego los muertos en Cristo y nosotros seremos transformados. Amén. Bueno, cuando Dios nos bendice, dice Proverbios, solo anoten los 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y sabes cómo podemos descubrir que Dios es el que nos está bendiciendo? Porque no añade tristeza. Cuando algo trae conflicto, pleito y se requiere abogados y pleitos, debemos ser muy cuidadosos, porque lo que Dios nos da no añade tristeza. Y si hay más bendición, Dios te dará más sabiduría y capacidad para administrar lo que Él pondrá en tus manos. Y debemos saber que entre más bendición para nosotros, ¿sabe qué significa eso? Que habrá más bendición para otras personas. Si el hombre gana más, la mujer va a recibir un poquito más. Los hijos pueden recibir más. Los empleados van a recibir más porque la bendición es para todos. Amén. Hablando de la administración, necesitamos sabiduría. Este es el siguiente punto. Debemos ser sabios para administrar lo que Dios nos da. Cuando Dios nos bendice, por ejemplo, como lo que se llaman las vacas gordas, que Dios te da bastante, no es para que lo gastemos, es para que lo ahorremos y lo administremos, porque puede venir un tiempo difícil. Y si viene ese tiempo difícil, tenemos con qué afrontarlo. Cuando las personas no lo saben, todo lo que entra se lo van gastando, todo lo que entra le dan más, y así como entra, también se va. Cuando viene la crisis, no tienen de dónde echar mano. Este principio lo encontramos en José, en Egipto, cuando él administró los granos del faraón, de toda la tierra, y libró a Egipto de la muerte por una administración sabia. Y con sabiduría, hermanos, hablando de nuestra vida, debemos evitar toda forma de deuda. Es un consejo que Dios nos da en su palabra, que no tengamos deudas, que seamos personas libres, que no tenemos a alguien que nos esté llamando en el teléfono, que nos estén cobrando. Nos ha pasado a nosotros en varias ocasiones, no sabemos cómo, alguien dio nuestro número como que fuera una referencia. Nunca nos preguntaron por esas personas y entonces llaman a la casa y dice, por favor, páseme a la persona fulana de tal que nos debe aquí en tal lugar. Decimos, es que aquí no vive, pásemela, y vuelven a llamar y luego se han hecho tan fastidiosos que han llamado a la medianoche o han llamado a las 6 de la mañana preguntando por una persona que no vive en la casa y para decirnos que nos pague. Y yo digo, qué horrible es deberle a alguien. Y luego gente tan fastidiosa como para hacer eso, aunque hay personas que hay que celebrarles o hay que reconocerles, son conchas, ¿verdad? Porque deben por aquí, deben por allá, deben por todos lados y no les preocupa. Pero la verdad es que los hijos de Dios deben ser sabios. Evite las deudas. Amén. Mire, no es que vamos a pagar muy poquito, no, eso de pagar poquito es una trampa, vil trampa. La gente que cree que paga poquito va pagando el doble en el tiempo y por mucho tiempo va pagando más, los engañan. Entonces, hermanos, los hijos de Dios debemos ser sabios, evitemos deudas y lo más que podamos ahorrar. Amén. Otro principio es, número que sigue, es que todo debe ser para la gloria
de Dios. Todo lo que tú tienes debes usarlo para la gloria de Dios. Tu casa, tu auto, la música que escuchas debería ser para la gloria de Dios. Amén. Dice Colosenses 3:23: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Hazlo para Él. Porque dice el siguiente versículo: del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Un vaso de agua, algo tan sencillo como eso, Dios te lo va a pagar. Esa bendición vendrá a tu familia. Lo que tú hagas hoy por una persona, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios después lo hará por tus hijos. Tú le has hecho bien a otras personas, debes saber que alguien les hará bien a tus hijos y a tus nietos. Y así Dios irá levantando personas por generaciones para hacerle bien a tu descendencia, porque has hecho cosas para honrar al Señor. Y tu recompensa tal vez no vendrá de las mismas personas, pero vendrá de parte de Dios. Y vendrá multiplicado. Y vendrá para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Nietos, bisnietos serán bendecidos. ¿Por qué? Porque hiciste el bien. Porque hiciste algo para el Señor y que el Señor te lo va a recompensar a ti y lo va a recompensar en tu descendencia. Díganme si eso no es maravilloso. Bueno, cuando lo entendemos, porque entonces lo hacemos con gusto y sabemos que de lo que estemos haciendo, lo poquito que sea, será suficiente para bendecir a las futuras generaciones. Amén. El último. Sé generoso. La generosidad es una disposición del corazón para ayudar, para servir, para compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Una mujer tenía un perfume carísimo y ella sintió en su corazón hacer algo. Vino a Jesús, rompió su perfume y lo puso en el cuerpo del Señor. Era tan caro que Judas, que era muy bueno para las finanzas, dijo: qué desastre esto. Eso se hubiera vendido muy bien y se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero Judas decía eso porque Juan explica que él era el tesorero, tenía la lana y él metía mano ahí en la bolsa del Señor. Lo que la gente le daba al Señor, porque en otra parte habla que algunas personas apoyaban el ministerio del Señor, Judas lo administraba y él metía mano. Dice la Biblia que era ladrón. Pero quiero decirte, este salmo ya lo mencionamos, Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Tú quieres ser bienaventurado? Fíjate, solamente es pensar en una persona pobre. Tal vez pensar: Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo ayudar? O si de alguna forma sientes en tu corazón ayudar a alguien. ¿Qué dice el Salmo? Bienaventurado, inmensamente feliz el hombre, la mujer que piensa en el pobre. Sabes que van a venir muchas bendiciones, pero la primera está aquí. En el día malo, cuando hayan dificultades y problemas, el Señor lo va a librar. El simple hecho de pensar en alguien. Así que Dios es el dueño de todas las cosas. Es el dueño de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Amén. ¿Daremos cuentas al Señor? Sí. ¿Debemos administrar con fidelidad? Sí. Y debemos hacer para su gloria. Lo que hagamos debe ser para honrar al Señor, para darle gloria a Dios. Pablo dice, cuando se recogió una ofrenda para el pueblo de Israel, que los gentiles la enviaron, dice: esta ofrenda va a despertar acciones de gracias a Dios. La gente dirá: gracias a Dios, porque esas personas que no las conocemos nos ayudaron.
Eso es cuando se ha recogido despensa y se manda a lugares donde hay necesidad. En esos puntos la gente dice, gracias a Dios, lo que alguien hizo aquí genera gratitud, alabanza, adoración a Dios en otro lugar. No nos tienen que reconocer a nosotros, no nos tienen que venir a dar las gracias a nosotros, porque ¿de dónde vendrá nuestra recompensa? ¿De dónde? Del Señor. Él va a honrar la bondad de tu corazón cuando seas generoso. Voy a terminar y quisiera invitarles a leer en segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Una situación difícil, una situación problemática. Una viuda que no sabe cómo resolver el problema de su casa. Esta mujer vino con el profeta Eliseo y le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Soy viuda. No tengo quien me apoye, no tengo quien me ayude. No tengo un hombre que trabaje para mí, que me cubra en mis necesidades. ¿Ya encontraron? Segundo libro de Reyes, capítulo 4. En el primer libro de Reyes, el profeta Elías es el instrumento de Dios. En el segundo libro de Reyes, Eliseo. Y dice esta mujer, y tú sabes, dice que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Miren, este hombre era temeroso de Dios. Era una persona buena. Además dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Quiere decir que era un hombre servicial, pero que tenía deudas. Le dejó deudas a su esposa. Y el hombre que se las quiere cobrar la deuda, en aquel entonces se podía hacer eso. Tomar los hijos como esclavos por el periodo de que fuera la deuda, y así era como se cobraba. Y dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? Pero aquí viene la palabra del Señor y le dice, declárame qué tienes en casa. Dime qué tienes en casa. Esta es la palabra de Dios hablando de la administración. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Y la mujer, fíjense la respuesta de la mujer. Ella dijo, tu sierva, ¿qué? Ninguna cosa tiene en casa. Ella en este momento no es consciente de que tenga algo de valor en su casa. No tiene dinero, no tiene una piedra preciosa que pueda vender, canjear. No tiene parientes ricos que pueda ir a molestarles. Ella no tiene nada. Su primera respuesta es, tu sierva no tiene ninguna cosa de valor. No tengo nada de valor. Pero el Señor le ilumina y dice al final, una vasija de aceite. Lo único que tengo en mi casa es un poquito de aceite. ¿Saben qué le dice el profeta? Ve, pide prestadas vasijas. Junta todas las vasijas que puedas. Después te encierras con tus hijos y vas llenando las vasijas. Y cuando se acabaron las vasijas, la escritura dice, cesó el aceite. En este milagro el aceite se multiplicó en la casa de una viuda. Lo que ella tenía, lo poquito que tenía, Dios lo multiplicó. La enseñanza para nosotros, tú dirás, bueno, pastor, yo sí tengo una despensa, hasta tengo 3 litros de aceite, puedo dar 1 litro si alguien necesita. No hablamos de eso, hablamos, ¿qué tienes en casa? Esa fue la pregunta que hizo Eliseo. Declárame qué tienes en tu casa, qué tienes en tu vida para que Dios lo multiplique. Porque si decimos como esta mujer, solo tengo un poquito de esto, eso es lo que Dios va a multiplicar. Porque ya dijimos que Él es el dueño de todas las cosas. Y yo aprendo en el Salmo que si alguien solamente tiene el deseo de ayudar, he visto cuando las personas tienen el deseo de ayudar, pero no tienen con qué ayudar. ¿Y saben qué pasa? Que Dios bendice, multiplica y al final la persona tiene para dar.
Y cuando la persona da, que es como una ley espiritual que hace Dios, devuelve con bendición, con salud, con paz, con alegría. Multiplica el alimento, multiplica la despensa. Dios favorece a las personas, como el caso del Salmo. Él mismo lo librará en el día malo. Así que, ¿qué tienes en tu vida que Dios pueda multiplicar? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu trabajo? Porque uno puede decir, pero es que tan poquito lo que yo tengo. Pero Dios dice, déjame a mí el resultado. ¿Qué dijo la señora? Solo tengo un poquito de aceite. ¿Eso va a limitar a Dios? ¿Lo poquito que tú tienes va a limitar, va a impedir que Dios haga un milagro? Por supuesto que no. Lo poquito que tengamos, así sea un buen deseo, creo que Dios lo puede multiplicar. Una persona que diga, quiero ayudar, quiero bendecir, me preocupa eso. ¿Qué pudiera hacer para ayudar a una familia? Que no tengo, pero quisiera ayudar a unos vecinos. Te aseguro que solamente con esos deseos Dios puede bendecir tu vida. Y te va a bendecir para que tú puedas ayudar a esas personas. ¿Qué tenemos en casa, hermanos? Que podamos decir nosotros, ¿qué tengo yo? Tal vez pudiera uno decir, bueno, ¿y qué tengo yo a estas alturas de mi vida? No tengo nada. Pero lo que tengas, si tú lo pones en las manos del Señor, si tú lo pones en sus manos, creo que Él lo va a bendecir. Amén. Cerremos los ojos un momento aquí delante del Señor y piensa que es el Señor el que te pregunta, como dijo el profeta, ¿qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes en tu casa que Dios lo pueda multiplicar? ¿Qué tienes que puedas ponerlo en las manos de Dios para que Dios lo multiplique? Para que Dios te ayude, te bendiga, te socorra, lo multiplique y haga que eso sea bendición de más personas. ¿Tienes un talento? ¿Tienes una habilidad? ¿Tienes un pensamiento? ¿Tienes una idea? Lo que sea, Dios lo puede tomar y lo puede bendecir y multiplicar para que tu vida sea bendición de otros. Tener a Cristo en tu vida te hará como José, que de una situación crítica, difícil de estar en la cárcel, Dios lo tomó en un día para sentarlo al lado del faraón, para ser el hombre más importante después del faraón y gobernar Egipto, administrar la riqueza de un país, vivir sumamente bien, cubriendo todas sus necesidades, incluso las de su familia. Por generaciones, la vida de José bendijo a Egipto porque los libró de la ruina, los libró de la muerte, libró también a Jacob, a todos sus hijos y a toda la descendencia. Preservó esa línea para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Así que debo decirte una vez más, ¿qué tienes en casa que Dios pueda multiplicarlo? ¿Qué tienes en tu vida? No tiene que ser mucho. Lo poco que tengas, ya lo dije, una idea, un pensamiento, un deseo, Dios lo puede multiplicar para recordarte que Él es el dueño de todas las cosas, que solo espera Él que tú seas fiel, sabio, un buen administrador y lo uses para su gloria, porque lo que tú des será una inversión que vendrá con gran bendición a tu vida, pero también a tu descendencia. Esto es lo que debemos comprender, que nuestras generaciones futuras tendrán el favor y la bendición de Dios por lo que nosotros estemos haciendo hoy. Y si tú tienes algo que ofrecer al Señor, si tú dices, yo tengo esto, Señor, permíteme orar. Y levanta tu mano al Señor. Dile, Señor, yo solo tengo esto. Yo tengo esta disposición en mi corazón. Yo tengo este anhelo en mi corazón. Yo tengo este deseo en mi corazón. Es suficiente, porque Dios hará que eso se cumpla. Y Dios hará
que hagas bien con tu vida, con tus talentos y con tus bendiciones a muchas personas. Padre nuestro, tu palabra nos recuerda que eres el dueño de todas las cosas, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestros bienes, el dueño de nuestros cuerpos, el dueño de nuestro espíritu, el dueño de nuestra familia, el dueño de todos los artículos que tenemos y disfrutamos en casa. Eres el dueño de todas las cosas y lo serás por la eternidad. Y es un honor saber que tú nos bendices para hacer bendición y que puedes multiplicar el deseo de nuestras vidas, que puedes multiplicar para hacerle bien a muchos, siendo nosotros instrumentos en tus manos. Oro que tu verdad penetre en nuestros corazones, nuestros pensamientos, que tu verdad prevalezca en nuestra vida y respondamos con la mejor disposición de nuestros corazones. Que salgamos de este lugar conscientes de todas las cosas buenas que tú nos has dado, de los dones y talentos, y tengamos la disposición de usarlos para tu gloria, en lo más como en lo menos, en las cosas más grandes como en las cosas más pequeñas, en lo que muchos puedan ver y en lo que nadie pueda ver y donde nadie se entere, que nuestra vida pueda ser bendición de muchas personas. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos que nuestra vida te dé gloria y te dé honor a ti siempre. Porque todo lo que queremos hacer en este lugar y en nuestras vidas es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Deseo que el Señor te ayude y te bendiga y que los dones y talentos que tú tienes hoy se multipliquen y sean de gran bendición para muchas personas. Y que tú lo veas y puedas ver que ese favor está en tu casa, está en tu familia. Y ese favor vendrá a los nietos y tú lo puedas ver y estés conforme, satisfecho, pleno, sabiendo que Dios ha bendecido tu vida, tu casa y tus generaciones. El Señor les bendiga. Amén. Amén.